Mi propio rodaje, igual que el de la ficción, es discontinuado, pero a diferencia de ella es impredecible. Apareció en el fondo de un lago, ¿no? Preparando la ropa, que llegue el minero para tenerle todo preparado, la ropa limpia. Estar esperándolo en la casa cuando él llegue. Saber que ustedes piensan en que existimos también nos ayuda a seguir adelante. Incluían actos, homenajes y laureles, pero eran otros los gestos. Sí, la Cami. La Cami tenía algo que ver con la palabra, ¿no? Creo que nunca me decidí yo dedicarme al cine. Esta profesión fue deviniendo, digo yo, ¿no? Fue un proceso. Siempre me vi, por supuesto, como espectadora. Yo, sobre todo a partir de los 17, 18 años que empecé a trabajar, gran parte de mis tardes, como trabajaba de mañana, la pasaba en los cines del centro y sobre todo en la Cinemateca. Iba al cine 4 o 5 veces por semana. Ocurrió en los años de la dictadura que surgió la posibilidad de hacer un taller gratuito en la Alianza Francesa de cine. Y ahí me inscribí, pero simplemente por curiosidad. Después viajé a Francia con la idea de hacer un posgrado, más que nada en antropología social y cultural. Y ahí encontré que existía un posgrado de cine antropológico. Y fue como la posibilidad de aunar dos cosas que me interesaban. Jean Rouch, con quien yo hacía mi doctorado en el Comité del Film Etnográfico. Yo era un militante del cine y él te exigía de alguna manera que vos tenías que ver por lo menos una película por día. Fue realmente una usina para mí. Cuando pocos años después vine a la Argentina, traté de alguna manera de comenzar a volcarlo a través de también transmitir esta forma también de entender el cine y esta forma también de ponerlo en práctica, ¿no? En el año 1983, cuando vuelvo a la Argentina, poco a poco Marcelo Céspedes, a quien yo ya había conocido en Francia, me invita a participar de la edición de otro cortometraje en el que él estaba trabajando. En un momento dado a él le llega una invitación del Ministerio de Salud Mental para hacer una película sobre el Hospital Borda. Y entonces él me invita a trabajar en este proyecto, al cual rápidamente me sumo. Y fue para mí, bueno, mi experiencia inicial, porque además fue un proyecto al que hicimos mucho y todavía hoy queremos. Fue realmente el primer largometraje además que él iba a hacer. Esto nació como hospital en el año 1863, como un asilo. Después fue hospicio, el Hospicio de la Merced. Y desde hace unos 15 años aproximadamente es el Hospital José de Borda. Lo que fue interesante de ese proceso es que en realidad ellos nos proponían hacer, o le proponían en principio a Marcelo y me invita a mí a hacer un video, digamos, una película institucional sobre el hospital, porque era un hospital al que le iban a aplicar un nuevo plan de salud mental y querían un poco partir del estado de situación. De todas maneras, nosotros no hicimos una película institucional, ni un video institucional, ni un cortometraje institucional, hicimos un largometraje documental. Y esto realmente fue una cosa que también la fuimos como instalando, en total acuerdo igual con quienes nos habían pedido el trabajo. Y trabajamos casi un año en el hospital previo a filmar. Si me voy de acá quiero ser 0 kilos. Yo para irme a los 2 o 3 meses tener que venir de vuelta, eso no es negocio. O me voy bien o me quedo. Sí, estoy cansado de estar aquí, estoy aburrido de estar aquí, quiero ir de alta. Me cansó de este manicomio. Tanto aburrimiento, me aburrí de este manicomio. Así que yo ahí apliqué toda mi metodología de antropóloga y hicimos un trabajo de terreno exhaustivo, intensísimo. Eso nos permitió que en enero del 85 pudiéramos completar todo el rodaje a lo largo de 4 semanas. No es necesario ver al médico. Pienso que ya el médico sabe cómo se maneja esto. Pienso que las cosas se manejan así acá, no sé yo. ¿Qué puedo ir a decirle al médico o a nadie? Sin poner demasiadas luces, digamos, trabajando con condiciones más bien naturales para preservar un poco el mismo estado del lugar, digamos, esa escenografía terrible que tiene y que todavía sigue teniendo el Hospital Borda. Yo
Le agradezco a todos que hayan salido y a estos fotógrafos que me han dado la oportunidad de venir fuera de programa. ¿Saben por qué? Porque a la gente le parece, y a mí también, que ya voy camino de Huenumapu, ¿no? Entonces, para conservar un recuerdo de la buena gente y este pobre diablo en medio de toda esa buena gente. Fuimos convocados para realizar un trabajo sobre Jaime de Nevares. Fue un grupo ecuménico que de alguna manera respondía al pedido que le había hecho la gente de la radio Enrique Angelelli, que era una radio que tenía el obispado de Neuquén. Querían filmar a Jaime de Nevares porque él se estaba por jubilar y entonces querían guardar algunas imágenes de este obispo que ellos querían tanto, tan querido además por mucha gente, por tanta gente, en la provincia del cual se sabía poco y nada a nivel del resto del país. Planteamos la película en forma de viaje. Como sabíamos que él iba a hacer un viaje por la cordillera, visitando algunos pueblos criollos y poblaciones indígenas, de comunidades indígenas, para despedirse, era como un viaje de despedida. Dijimos, bueno, esto puede ser una linda road movie del obispo despidiéndose. Así que nos fuimos para allá, un equipo de 3 personas, nos conocimos con don Jaime, que por supuesto a él mucho no le interesaba esta cuestión de ni ser fotografiado, ni ser filmado, tipo que guardaba mucha distancia con esas cosas. Poco a poco fuimos como ganando su confianza. ¿Cómo fijar el momento en que don Jaime se comprometió con la lucha por la justicia y afrontó el riesgo de integrar las listas de sospechosos que fabricaban las dictaduras de turno? Nos dimos cuenta, cuando viendo ese material ya en Buenos Aires, que no había para una película. Era simplemente una cosa muy ilustrativa y, bueno, era interesante la palabra del obispo, pero no alcanzaba, no había conflicto, digamos así. Entonces decidimos esperar, de todas maneras no había dinero para seguir produciendo, y así fue como en realidad entre el inicio del rodaje y la terminación de la película pasaron 6 años. Después de eso él se enferma, entonces yo volví un par de veces a Neuquén a filmarlo también, ya en el hospital. Y bueno, ya después él entra en una etapa de decadencia por su salud, de la cual ya no va a volver, y entonces decidimos que la película iba a terminar, pero él no la iba a poder ver. ¿Cómo está, señor? Muy bien. Bueno, gusto de verlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mío, cheque. Una película que además decidimos terminar en 35 milímetros. Nos abrió también el camino a muchos festivales. Acá también fue interesante porque hicimos un estreno comercial y llegamos a un porcentaje de espectadores muy grande, o sea lo cual era inusual para la época porque no había prácticamente estrenos de películas documentales, ¿no? Yo no puedo estar de acuerdo y no me explico cómo puede haber nadie que esté de acuerdo en que indulten a los criminales más grandes de la historia argentina. La paz y la calma volverá cuando se haga justicia. El trabajo con Marcelo Céspedes, que comenzó de manera más formal, digamos, en el año 84, a través del proyecto de Hospital Borda, se fue constituyendo en un trabajo más formalizado a partir de que en un momento dado él plantea la idea de conformar un colectivo de trabajo que se llamó Cineojo. Por lo menos acá tenemos un trabajo seguro y ya estamos acostumbrados. Empezamos con esta idea de colectivo porque obviamente no había fondos, simplemente tratábamos de conseguir fondos con instituciones extranjeras que daban ayudas para la producción de algunas películas. Y en este colectivo inicial, inclusive que estuvo conformado también por Alejandro Fernández Muján, trabajamos algunos proyectos. Uno fue Hospital Borda y el otro fue A los compañeros La Libertad, que fue un cortometraje que habló sobre, digamos, estos presos políticos que todavía existían durante el gobierno de Alfonsín. Y luego, ya cuando emprendimos, que decidimos desarmar realmente una productora de cine, que después devino también una distribuidora de cine documental, que bueno, que fue en realidad creo que una de las primeras que
asume el documental de manera profesional, ¿no? Respondeme, viejo Brecht, con tu gorra ladeada y tu cigarrito apagado, con tu ojito brillante de sarcasmo, mirando implacablemente de costado entre nosotros. ¿Qué pensás vos de todo esto? A Fernando Birri lo conocí a fines de los 80 en un festival en Trieste. Para mí fue realmente maravilloso, digamos, no me esperaba conocer uno de estos patriarcas del cine. Y bueno, obviamente que la sencillez, el acceso que te permite siempre Fernando, que siempre mano a mano, fue de mucha calidez, de mucha emoción también para mí. Y poco a poco, digamos, como seguimos nosotros manteniendo una relación con él, Marcelo le propuso hacer una película y ahí a él le surgió la posibilidad de una producción en Alemania y que se tornó en una coproducción con Cine Ojo, que fue Che, muerte de una utopía. Pienso que es una persona que no solamente como que dirige la lucha, sino que se mezcla dentro del pueblo y trabaja junto con el pueblo. Che es un ídolo, una estrella. No solo para nosotros, sino para todos los latinoamericanos. Che a lo largo de la historia siempre su ejemplo vive, perdura. Significó de alguna manera la vuelta de Fernando al cine en Argentina, porque él, después creo que de Los Inundados, no había vuelto a filmar aquí en nuestro país. Siempre fue una relación teñida así de una profunda admiración, porque considero que es uno de los pensadores así del cine, digamos, nuestros filósofos, un filósofo poeta del cine latinoamericano que creo que no ha tenido réplica, ¿no? Por lo menos hasta ahora. A medida que iban filmando nuestros tics, digamos, del trabajo, empecé a dar cuenta que los tenía. No sabía que los tenía. Ahí me hice consciente que cuando llamo todas las mañanas a la morgue y me preguntan, ¿qué tal? ¿Qué andas buscando? Y yo digo, busco cadáveres por teléfono. Me di cuenta que lo digo todos los días, todos los santos días lo vengo diciendo. ¿Qué es el cine documental? Es un tema que, no sé, todavía creo que sigue siendo un concepto que abre mucho al debate, ¿no? La definición inicial que la da formalmente John Grierson, ¿no? Un cine para conformar la conciencia de los ciudadanos, un cine que, digamos, trabaja lo real. Se fueron sumando distintas perspectivas, como la francesa, donde agrega la famosa cuestión del punto de vista. Yo siempre trato de incluirle la palabra cine delante para entender que hay una perspectiva diferente de trabajo, de producción, de punto de vista, y que eso de alguna manera tal vez nos ayude como a tener un poquito más de claridad dentro de este panorama. Me viene la frase que decía Santiago Álvarez, que la única diferencia entre el documental y la ficción es que en la ficción los actores se maquillan. A ver cuándo se tienen que entregar las chicas, es decir, van entregando a los chicos después del rodaje. Obviamente existen diferencias a nivel de producción en cuanto a los costos que puede tener uno y otro trabajo. Eso hace que obviamente uno maneje otros tiempos, maneje otro tipo de equipos, pero yo considero que no son menos profesionales. Yo siempre aliento a que se entienda el cine documental como realmente un cine profesional donde hay que encararlo con las mismas tácticas, tanto de narrativas como económicas, que el cine de ficción. La pintura es como el vino. El vino es maravilloso, ¿no? Pero, es decir, 10, 20, 30, 80 años, ¿no? Se transforma en su contrario, en el agua. Con las obras pasa lo mismo. Hay un instante que hay que abandonar la obra. La obra no se la termina, se la abandona. La película sobre Carlos Gorrerena era un plan que tenía Marcelo de trabajar sobre distintos pintores argentinos. No conocía mucho ni la obra ni la vida de Carlos Gorrerena, pero obviamente era cuestión de ponerse a trabajar y a indagar, etc. Y en el momento en que salen los fondos, Carlos Gorrerena acababa de fallecer. O sea que ni siquiera yo había llegado a conocerlo. O sea, esto fue también un poco choqueante para mí. Bueno, pero ocurrió que inmediatamente tuvo una muy buena relación con la mujer de Carlos
que además era la curadora de toda su obra, en fin. Y ella me dio un montón de material que tenía en VHS, sobre todo en VHS, de entrevistas que le habían hecho a Carlos los últimos, digamos, 15 años de su vida, donde él había comenzado a tener más notoriedad, y yo comencé a conocerlo a través de estos materiales, o sea, de manera indirecta. ¡Adelante! Encaré un trabajo que para mí fue muy interesante por el tema de la ausencia, ¿no? Es decir, qué pasa cuando, cómo filmar lo que no está, cómo filmar aquello que se ha ido, qué queda de lo que se fue. Y eso que se fue quedó materializado, digamos, el pensamiento, el espíritu de Carlos quedó materializado en su obra. Si supiera, Gorri, que le estamos tocando los trabajos, no sabés cómo se enojaba. Qué fuerte Aparte, fíjate cómo aparece otra historia del color de él. No aparece el color tan violento como en los otros trabajos, ¿no? Una paleta totalmente distinta usó en esto. E inclusive la perspectiva que usa, ¿no? Como da una cosa de mucho más grandiosidad todavía, ¿no? Me pregunto si las baldosas buscan modificar un miedo que es reflejo de otras épocas. Ellas pueden ser escupidas, destruidas o manchadas, pero allí están, resistiendo al olvido. Y me confirman la tenacidad con que estos vecinos militantes protegen la memoria barrio a barrio. Calles de la Memoria es un poco el resultado de trabajos previos que yo vine haciendo en relación al tema de la memoria. En varias películas yo venía abordando de manera directa o indirecta este tema, desde Jaimes, después hice La voz de los pañuelos, ¡Son nuestra última esperanza! Hijos, El Almendós. En todos aparecía todo el tema de nuestra historia reciente y de qué manera estos distintos actores venían operando sobre una construcción posible de la memoria y desde qué lugares lo hacían cada uno. Partía de la base de preguntarme dónde está la memoria, qué es la memoria, y esto que significa un concepto muy abstracto, digamos, aparecía materializado en muchas cosas, desde acciones como podían ser las marchas, los discursos, etcétera, hasta también cuestiones materiales de tipo simbólico, como lo fueron en este momento las baldosas que se comenzaron a hacer para conmemorar, digamos, a los desaparecidos por un grupo que se constituyó como Barrios por Memoria y Justicia, un grupo que tenía una representatividad, todavía la tiene, por supuesto, en distintos barrios de Buenos Aires y que decidieron juntos y de manera cooperativa comenzar a hablar de los desaparecidos, a mencionarlos y a dejar, digamos, una marca sobre la existencia de esta gente, de estas personas, de estos militantes populares, como ellos lo mencionan en cada baldosa. Hoy lo que es importante es aplaudir el esfuerzo de haber puesto los nombres de los compañeros en esta baldosa por todos ustedes. Así que vamos a aplaudir. Pero bueno, lo vamos a hacer de otra manera, porque allá nos está esperando el portapancarta. Vamos, las ponemos y después volvemos y vamos a llevarlas todas hasta allá, hasta que se arme todo el monumento que tenemos armado. Me hablaron del grupo que estaba articulando Jorge González Perrín, un artista plástico que fue discípulo de Gorri Arena y a quien yo filmé en la película Gorri, y él estaba trabajando con cuadros de los rostros de los desaparecidos, esos que generalmente los vemos en las marchas, en fotografías en blanco y negro, y ellos estaban haciendo un grupo que se llama Colectivo Arte Memoria, todo un trabajo de recuperación, de ampliación de esas figuras y además de introducción del color, porque digamos una de las cosas que decía González Perrín es otra etapa de la vida, comenzaron los juicios, comenzó otra etapa en esta cuestión de la articulación de la memoria y tenemos que pasar al color. Este fue el momento en que se hizo este trabajo. Acá están. Sí, mirá. Esto fue el 24. Es grande, 24. Sí. Bueno, pero nosotros acá no tenemos la entraría. casa de la ex-ESMA, Sí. ahí lo vamos a poner. 3 metros por 2 aproximadamente. Sí, una belleza.
No solamente introduce el color, sino que introduce la pintura colectiva anónima. Decía, cualquiera podía participar de esos cuadros, no necesitaba saber pintar para ser parte de esa obra, digamos. Y es así como primero convoca a estudiantes, a artistas plásticos, en fin, a todo aquel que quisiera acercarse a su taller, y poco a poco va sacando ese proceso a la calle. Yo fui siguiendo todo este proceso antes de terminar Calles de la Memoria, ya había comenzado este rodaje, y bueno, y después se concretó en la película Walsh, Entre Todos. Ni sé para qué se inventó la psicología. Acá en el Borda no tiene valor, ¿sabes por qué? Porque acá son fenomenales. No lo puedo hacer. Pero poco a poco, la imagen del joven obispo empieza a desaparecer de los registros oficiales. Bueno, ahora, ¿se murió? No, sigue igual. Carajo, es poco. Edgardo Kozaninsky filma una historia. Las calles y las noches de Buenos Aires son su escenario. ¿Qué cosas quisiste decir con eso que pintaste? No tengo la menor idea. Los pintores jamás sabemos qué decir. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! Bueno, tiene que subir un poquito acá. Y después bajar. Y ahí baja. Después se esconde una sombra. Quisiera seguir haciendo, y mucho todavía. Creo que de todas maneras hay muchísimas más cosas que hubiera querido hacer y que no pude, que las que hice, creo. Traté de colaborar y trato de colaborar desde mi propia práctica, digamos, al crecimiento del cine en general y del cine documental en particular, y digamos, y espero seguir haciéndolo. De la Merced, y desde hace unos 15 años aproximadamente es el Hospital José de Borda. Lo que fue interesante de ese proceso es que en realidad ellos nos proponían hacer, o le proponían en principio a Marcelo y me invita a mí a hacer un video, digamos, una película institucional sobre el hospital, porque era un hospital al que le iban a aplicar un nuevo plan de salud mental y querían un poco partir del estado de situación. De todas maneras, nosotros no hicimos una película institucional, ni un video institucional, ni un cortometraje institucional, hicimos un largometraje documental. Y esto realmente fue una cosa que también la fuimos como instalando, en total acuerdo igual con quienes nos habían pedido el trabajo, y trabajamos casi un año en las Lajes y laureles, pero eran otros los gestos. Sí, la Cami. La Cami tenía algo que ver con la palabra, ¿no? Creo que nunca me decidí yo dedicarme al cine. Esta profesión fue deviniendo, digo yo, ¿no? Fue un proceso. Siempre me vi, por supuesto, como espectadora. Yo, sobre todo a partir de los 17, 18 años que empecé a trabajar, gran parte de mis tardes, como trabajaba de mañana, la pasaba en los cines del centro y sobre todo en la Cinemateca. Iba al cine 4 o 5 veces por semana. Ocurrió en los años de la dictadura que surgió la posibilidad de hacer un taller gratuito en la Alianza Francesa de cine. Y ahí me inscribí, pero simplemente por curiosidad. Después viajé a Francia con la idea de hacer un posgrado, más que nada en antropología social y cultural. Y ahí encontré que existía un posgrado de cine antropológico. Y fue como la posibilidad de aunar dos cosas que me interesaban. Jean Rouge, con quien yo hacía mi doctorado en el Comité del Film Etnográfico. Yo era un militante del cine y él te exigía de alguna manera que vos tenías que ver por lo menos una película por día. Fue realmente una usina para mí. Cuando pocos años después vine a la Argentina, traté de alguna manera de comenzar a volcarlo a través de también transmitir esta forma también de entender el cine y esta forma también de ponerlo en práctica, ¿no? En el año...
El propio rodaje, igual que el de la ficción, es discontinuado, pero a diferencia de ella es impredecible. Apareció en el fondo de un lago, ¿no? Preparando la ropa, que llegue el minero para tenerle todo preparado, la ropa limpia. Me gusta estar esperándolo en la casa cuando él llegue. Saber que ustedes piensan en que existimos también nos ayuda a seguir adelante. Incluían actos. En el año 1983, cuando vuelvo a la Argentina, poco a poco Marcelo Céspedes, a quien yo ya había conocido en Francia, me invita a participar de la edición de otro cortometraje en el que él estaba trabajando. En un momento dado a él le llega una invitación del Ministerio de Salud Mental para hacer una película sobre el Hospital Borda. Y entonces él me invita a trabajar en este proyecto, al cual rápidamente me sumo. Y fue para mí, bueno, mi experiencia inicial, porque además fue un proyecto al que quisimos mucho y todavía hoy queremos. Fue realmente el primer largometraje además que él iba a hacer. Esto nació como hospital en el año 1863, como un asilo. Después fue hospicio, el hospicio